Bienvenidos a este relato misterioso sobre las pirámides y los secretos que encierran en sus profundidades. Acompáñenme a explorar una leyenda urbana que ha estremecido a todos los que han llegado a conocerla y que hasta el día de hoy sigue en los registros secretos de quienes han estudiado los misterios del antiguo Egipto. Cuenta la leyenda que en el interior de algunas pirámides de Egipto, ocultas en cámaras inaccesibles para el público, existen inscripciones y marcas extrañas. Estas marcas, según se dice, no fueron realizadas por los antiguos arquitectos ni por los sacerdotes de las épocas faraónicas, sino por fuerzas desconocidas, entidades que solo emergen cuando el silencio de la noche invade los pasillos de piedra. Todo comenzó en los años 30, cuando un arqueólogo británico llamado Edmund Carver organizó una expedición a las pirámides de Egipto con el objetivo de descubrir alguna cámara que aún no hubiese sido explorada. Carver era un hombre ambicioso, conocido por ir más allá de lo que se permitía, y se decía que tenía un interés especial por lo oculto. Al llegar a la pirámide de Saqqara, una pirámide escalonada menos conocida que las de Giza, decidió adentrarse en ella con un grupo de asistentes locales. Al tercer día de excavaciones, uno de sus ayudantes, un hombre llamado Nadir, descubrió algo inusual en una cámara lateral, a la que llamaban la cámara oscura debido a que nunca parecía recibir luz natural. Aunque las linternas iluminaban la sala, era como si una oscuridad densa envolviera sus paredes. Al explorar la cámara, Nadir y Carver descubrieron una puerta oculta, pequeña y cubierta de jeroglíficos desgastados. Los expertos en jeroglíficos, que intentaron descifrarlos, notaron algo extraño. Algunos símbolos no correspondían con el lenguaje egipcio antiguo y parecían ser una mezcla de signos y dibujos geométricos, como si fueran de otra civilización o tal vez de otro mundo. Cuando lograron abrir la puerta, los exploradores notaron que la temperatura dentro del recinto era mucho más baja y un aire húmedo y pesado los envolvió de inmediato. Dentro, había una especie de altar central y sobre sus paredes, unos dibujos que parecían contar una historia enigmática. Las pinturas, según describió Carver en su diario, mostraban figuras humanoides, altas y delgadas, que parecían mirar desde las sombras. Carver apuntó: no son figuras humanas, no tienen el mismo contorno que los dioses que hemos visto en otros murales. Al observar más detenidamente, los arqueólogos descubrieron que algunas de las figuras parecían ser transparentes o como si flotaran en una niebla espesa, casi como si estuvieran vivas. Nadir insistía en que abandonaran el lugar, pues había oído rumores de que esa cámara en particular era maldita y que quienes entraban allí no salían siendo los mismos. Aquella noche, mientras Carver y su equipo descansaban, se escucharon unos ruidos extraños provenientes del pasillo que llevaba a la cámara oscura. Era un sonido bajo, un murmullo constante, como voces susurrantes. Uno de los ayudantes del equipo se acercó a escuchar y jura que las voces no hablaban en árabe ni en ninguna lengua conocida. Decían palabras ininteligibles, una especie de cántico antiguo y profundo que parecía resonar en sus oídos sin cesar. Despertaron a Carver, y él, intrigado y sin miedo, decidió acercarse a investigar. Cuando entró a la cámara, sintió un frío tan intenso que apenas podía sostener su linterna. En el altar central había algo nuevo, un símbolo que ninguno había visto antes, grabado con precisión en la piedra. Carver notó que el símbolo parecía una mezcla de un ojo y una serpiente, rodeado de líneas onduladas, como si fuera una especie de advertencia. Los siguientes días fueron un caos. Uno de los asistentes, que había tocado la pared de la cámara, comenzó a enfermarse. Se le veía desorientado, decía frases incoherentes y aseguraba ver sombras siguiéndolo. Por las noches, lo despertaban pesadillas en las que una figura oscura lo acechaba desde el fondo de la cámara. Al poco tiempo, otros miembros del equipo también comenzaron a experimentar síntomas extraños, oían murmullos, sentían que algo los observaba y tenían pesadillas con figuras de ojos brillantes que les hablaban en sueños. Finalmente, Carver decidió dejar aquel lugar. Sin embargo, antes de marcharse, cometió un error. Llevó consigo una pequeña tablilla que encontró en la cámara oscura, pensando que podría investigar sus símbolos una vez en Inglaterra. Al salir de Egipto, en el barco de regreso,
Carver comenzó a experimentar los mismos síntomas que su equipo. Escribía en su diario que, por las noches, sentía como si algo o alguien lo llamara desde las sombras. La tablilla emitía una leve vibración y parecía brillar en la oscuridad de su camarote. El último registro del diario de Carver es inquietante. En él, relata que, en su última noche en el barco, despertó a medianoche y vio una sombra al pie de su cama. La sombra tenía ojos blancos y brillantes, y, en un susurro apenas audible, le dijo: «Nunca debiste entrar a la cámara». Al día siguiente, el barco llegó a puerto, pero Carver ya no estaba a bordo. Sus pertenencias, incluyendo el diario y la tablilla, fueron recuperadas, pero él había desaparecido sin dejar rastro alguno. La tablilla fue llevada a un museo en Inglaterra, y se dice que quienes han intentado estudiarla o descifrar sus símbolos han experimentado sucesos similares, pesadillas, visiones y un constante sentimiento de ser observados. Algunos investigadores afirman que la tablilla pertenece a una civilización desconocida que tenía contacto con algo más allá de este mundo, algo que ni la arqueología moderna ni la ciencia pueden explicar. Aún hoy, existen rumores de que en Egipto hay cámaras selladas que contienen más inscripciones de esta civilización perdida. Se dice que los jeroglíficos, si se leen en cierto orden, convocan a estas entidades de ojos blancos que se ocultan en las sombras, y que aquellos que han logrado traducir parte del lenguaje no han vuelto a ser los mismos. Así que, la próxima vez que escuches sobre las maravillas de las pirámides, recuerda que en sus muros hay secretos que no todos deben conocer y que, quizás, algunas cosas están mejor en la oscuridad, donde nadie pueda tocarlas ni verlas.